Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio de el Ven Sígueme de esta semana, que tiene que ver con alma. Hoy estamos en el capítulo 18. Recuerden que esta es la lectura que correspondería al mes de julio, del 1 al 7 de julio, y el título de las lecciones de esta semana se llama Os haré instrumentos en mis manos. Vamos a dejar donde terminamos el capítulo 17, que es cuando los siervos del rey se presentan justamente ante el rey Lamoni y le cuentan el episodio la lucha que había tenido Amón contra los lamanitas que querían dispersar los rebaños del rey, y como testimonio de la veracidad de su relato le traen todos los brazos que había cortado Amón a estos ladrones que habían intentado matarlo. El rey realmente se encuentra muy sorprendido por este episodio. Vamos a leer un poquito. Dice en el versículo 2: cuando todos hubieron dado testimonio de lo que habían presenciado, y el rey se enteró de la fidelidad de Amón al defender sus rebaños, y también de su gran poder en luchar contra aquellos que trataron de matarlo, se asombró en extremo y dijo: seguramente es algo más que un hombre. Y aquí, ¿no será este el gran espíritu que envía tan grandes castigos sobre este pueblo por motivo de sus asesinatos? Y respondieron ellos al rey y dijeron esto: si es el gran espíritu o un hombre, no sabemos. Mas esto sí sabemos, que los enemigos del rey no lo pueden matar, ni pueden esparcir los rebaños del rey cuando él se halla con nosotros, por causa de su destreza y gran fuerza. Por tanto, sabemos que es amigo del rey. Y ahora bien, oh rey, no creemos que un hombre tenga tanto poder, pues sabemos que no se le puede matar. Y cuando el rey oyó estas palabras, les dijo: ahora sé que es el gran espíritu. Esta frase que yo he resaltado de el gran espíritu, al cual se estaba refiriendo en ese momento el rey Lamoni, es algo que ha sobrevivido en el tiempo en las costumbres de los pueblos originarios de América. Yo acá puse solamente algunos, pero hay un montón de canciones, de oraciones que ellos tienen y mencionan al gran espíritu. Esto no nos debe extrañar porque los pueblos originarios, nativos de América, son justamente descendientes de los lamanitas. Vamos a seguir un poquito con la lectura. ¿Por qué Lamoni le llamaba el gran espíritu? Dice: y esta era la tradición de Lamoni, la cual había recibido de su padre, que había un gran espíritu. Pero a pesar de que creían que había un gran espíritu, suponían que todo lo que hacían era justo. Yo acá quisiera, eh, en cierta manera, comparar con las cosas de nuestros días, con lo que nosotros vivimos en estos días. Y es que mucha gente también tiene creencias o posturas extrañas y suponen de que todo lo que hacen es justo. Por ejemplo, mucha gente tiene la famosa frase de: yo no le hago mal a nadie. Tienen esa postura: yo no le hago mal a nadie. Otros dicen: no necesito ir a una iglesia. Y la última es: Dios está en todas partes. Es más, te dicen: Dios es música, Dios es un árbol, Dios está en la naturaleza, Dios es todo. Esto es una filosofía creada, justamente como puse ahí, un Dios creado a la medida de la filosofía humana, de decir: Dios no es nada, es justamente un espíritu, está en todos lados, así que han inclusive perdido esa visión fundamental de no saben en qué creen. Mucha gente cree en Dios, pero ni siquiera saben cómo es Dios. Ahora vamos a seguir sobre este tema, pero es interesante. La primera: yo no le hago mal a nadie. Nosotros venimos en este mundo para hacer cosas buenas, hacer la voluntad de Dios, no para no hacer. Estamos para hacer. Así que
esa postura de yo no le hago mal a nadie realmente no sirve. Recordemos que Jesucristo dijo que aquellos que son tibios, ni fríos ni calientes, que no hacen absolutamente nada, los vomitaré de mi boca, dijo así. Así que no es una postura correcta, no alcanza con eso de no le hago mal a nadie. En cuanto a que no necesitan una iglesia, lamentablemente sí necesitamos de iglesia. La iglesia, si fuéramos todos perfectos, tal vez no la necesitaríamos porque la iglesia es una herramienta que nosotros tenemos para poder desarrollarnos. Necesitamos una estructura de la iglesia, inclusive necesitamos líderes en la iglesia que nos ayuden a andar por el camino correcto. El día que nosotros nos partamos de este mundo y tengamos la oportunidad de estar con Dios, con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo, bueno, tal vez no necesitemos una iglesia porque vamos a tener al Maestro de los Maestros junto con nosotros. Pero por el momento sí necesitamos una estructura de una iglesia. Y el último punto, quiero volver a eso de Dios está en todas partes. Hermanos, vamos a las Escrituras. Deuteronomio 130, 22-23, tenemos clarificado qué es para nosotros la Trinidad y cómo son estos personajes de la Trinidad. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así como también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. El Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad, sí es un espíritu. Los dos primeros no. Así que esta teoría, filosofía, creencia del gran espíritu es incorrecta, totalmente. Bien, siguiendo con el relato, nos dice, era la costumbre de estos lamanitas colocarse cerca de las aguas de Cebú para esparcir los rebaños del pueblo y así llevarse a su propia tierra muchos de los que eran esparcidos, pues entre ellos era una manera de robar. Fíjense que hasta el día de hoy, o mejor dicho, en el tiempo que los conquistadores llegaron a América, y esto quedó plasmado en muchas películas de Hollywood inclusive, los nativos tenían una costumbre de que si encontraban algo tirado en las planicies, no era de nadie, así que lo podían tomar. Entonces esta gente, ¿qué hicieron los lamanitas que hacían? Como no se atrevían a robar directamente los rebaños del rey, los esparcían. Después podían decir, mira, yo lo encontré ahí, andaba vagando por las planicies, no era de nadie, me lo llevé. Era una manera de robar. ¿Qué sacamos de acá, hermano? Y ahí vemos que puede ser que tengamos diferencia de miles de años entre lo que vivían ellos y lo que vivimos nosotros, pero algunos de nuestro tiempo hoy en día piensan que los mandamientos se pueden manipular y, como puse ahí, no se atreven a romper las leyes, pero las quieren doblar, hacerlas flexibles. Robar es robar, una mala conducta es una mala conducta. No podemos estar justificándonos a hacer una cierta manera y entonces no quebramos la ley, pero la doblamos y estamos todo bien. No seamos como esos lamanitas de esparcir los rebaños para después decir lo hemos encontrado y no los hemos robado. No específicamente hablo del robo, sino a muchas costumbres que nosotros podamos tener y no nos atenemos perfectamente a lo que son los mandamientos y las leyes de Dios. Bien, volviendo a nuestro relato, ¿qué estaba haciendo mientras los siervos charlaban con el rey Lamoni? ¿Qué estaba haciendo Amón? Amón estaba cuidando y alimentando a los caballos y preparando los carruajes del rey. ¿Por qué hacía esto? Y esto es muy interesante. En el versículo 9 le dijeron, he aquí, cuando él pregunta, ¿dónde está Amón? Está dando de comer a tus caballos. Ahora bien, antes que salieran a brevar sus rebaños, el rey había mandado a sus siervos que prepararan sus caballos y carros y los llevaran a la tierra de Nefi, porque el padre de Lamoni, que era el rey de toda esa tierra, había mandado preparar una gran fiesta en la tierra de Nefi. Esto es importante que lo tengamos presente porque
en 2 capítulos más, o sea, en el capítulo 20, vamos a conocer bien todos los detalles de esta historia, porque Lamoni estaba invitado para ir y era una obligación que él fuera a la fiesta que el rey de toda la tierra, que era su padre, había preparado, pero él no pudo asistir por los sucesos que ahora vamos a ver, pero tengamos en cuenta que él tenía un compromiso y justamente es lo que estaba haciendo Amón, preparando su carruaje y de la de su comitiva, pero no se pudo llevar a la práctica eso, pero tengámoslo presente para cuando estudiemos el capítulo 20. Muy bien, sigamos entonces adelante. Dice, aconteció que cuando Amón hubo alistado los caballos para el rey y su siervo, Amón entró en donde estaba el rey y observó que el semblante del rey había cambiado, por tanto estaba a punto de retirarse de su presencia. Y le dijo uno de los siervos del rey, Rabana, que interpretado significa poderoso o gran rey, pues consideraban que sus reyes eran poderosos y por eso le dijo Rabana, el rey desea que te quedes. Yo acá me llamó mucho la atención esta palabra, Rabana, que justamente se aplicaba a personas que tenían cierta relevancia o que eran poderosas, y me vino inmediatamente a la mente una palabra parecida, que es Raboni. Esta palabra Raboni es un título honorífico que se daba a los maestros, a los grandes maestros en el pueblo de Israel. Recordemos que Leí y su familia venían de Jerusalén, por lo tanto ellos sí hablaban en hebreo. Yo no soy un lingüista, pero me pregunto si esta palabra Rabana no será una deformación del Raboni con el que María Magdalena llamó a Jesucristo luego de que éste había resucitado. Porque las dos títulos, digamos, tanto Raboni como Rabana, es para referirse a una persona, digamos, que tiene cierto poder o cierta ascendencia entre el pueblo. Lo dejo como una perlita de que tal vez puede ser. Bien, vamos a seguir adelante. Cuando viene Amón, él se queda delante del rey, dice que el rey estuvo como una hora sin contestarle a Amón, y otra vez le pregunta, ¿qué deseas de mí? Mas el rey sigue sin contestarle. Y aconteció que Amón, estando lleno del Espíritu de Dios, percibió los pensamientos del rey y le dijo, ¿es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños y maté a 7 de sus hermanos con la honda y con la espada y les corté los brazos a otros a fin de defender a tus rebaños y tus siervos? Y aquí, ¿es esto lo que causa tu asombro? Yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? Y aquí soy un hombre y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Acá también hay muchas enseñanzas que nosotros podemos prestarle atención. Él le dice, mira, yo soy tu siervo y voy a hacer cualquier cosa que sea justa. Nosotros muchas veces, en la actualidad, somos en cierta manera siervos de algo o de alguien. Si trabajamos para una empresa, seguramente vamos a tener un jefe que nos mande. Las empresas a veces tienen sus políticas de hacer tal o cual cosa. Y nosotros lo que tenemos que tratar de que nuestro comportamiento sea, ok, voy a atenerme a lo que quieren de mí siempre que sea justo. Claro, ustedes me dirán, ah, claro, pero ¿cómo justo? Porque acá más adelante dice que Amón había matado a 7 personas que le querían robar. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué cosa justa? Bueno, permítanme compartir con ustedes algo que está en uno de nuestros libros canónicos. Esto no es una opinión mía. Les recomiendo a todos los miembros de la iglesia que lean la sección 134. Tiene 12 versículos nada más, pero es una sección muy interesante y no sé cuántos la tienen en mente. Y ahí está detallado cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestro pensamiento en relación a los gobernantes, en relación a las políticas
que se llevan adelante en un país y con respecto también a las leyes. Es muy interesante. Yo solamente en este momento voy a leer, voy a compartir con ustedes el versículo 11. Fíjense lo que dice. Creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, cuando sufre atropello personal o se difama o son violados los derechos de propiedad, donde existan leyes que protejan estas cosas. Fíjense qué interesante lo que viene ahora. Pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad, y al gobierno, de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar inmediatamente a la ley y obtener amparo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Clarísimo, y está en uno de nuestros libros canónicos modernos, en Doctrina y Convenios. Bien, sigamos adelante. Acá lo tenemos, la representación del rey Lamoni. El rey Lamoni está realmente interesado, muy interesado en saber muchas cosas sobre Amón y le hace un montón de preguntas. Entre algunas que yo remarqué es, ¿quién eres tú? ¿Eres tú ese gran espíritu que está de todas las cosas? ¿Cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Dime también con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños. Acá tenemos entonces al rey Lamoni con mucho deseo de saber, y acá podemos también sacar enseñanzas para nuestro tiempo. Cuando nosotros hablamos con una persona sobre la iglesia, es verdad que estas personas pueden tener, primero, un montón de dudas, tienen muchas dudas. Y también, acá yo puse el muñequito de ansiedad, como la película que salió hace poco. Así que las personas pueden tener dudas y ansiedad en cuanto a las preguntas que tengan, como, como el rey Lamoni, que tenía un montón de preguntas. Pero vamos a fijarnos qué actitud debemos tomar. Fijémoslo primero leyendo eh, específicamente lo que hizo Amón y después vamos a comentar si quieren. Dice, ahora bien, si me explicas concerniente a estas cosas, le dice el Amoni, te daré cuanto deseares, y si necesario fuese, te protegeré con mis ejércitos, pero sé que eres más poderoso que todos ellos, no obstante, te concederé cuanto de mí desees. Entonces Amón, siendo prudente pero sin malicia, le dijo al Amón, ¿escucharás mis palabras si te digo mediante qué poder hago estas cosas? Esto es lo que de ti deseo. Y el rey respondió y dijo, sí, creeré todas tus palabras. Y así ingeniosamente lo comprometió. Hermanos, tengamos en cuenta que las cosas que nosotros hablamos acerca de la iglesia son cosas sagradas, son cosas muy importantes y no deberíamos compartirlas, enseñarlas a cualquier persona, sino como en este caso, con alguien que quiere escuchar sinceramente, sinceramente quiere escuchar y quiere saber. Si quiere debatir, si lo hace por curiosidad, no compartamos absolutamente nada. Estas son cosas sagradas y recuerden que Jesucristo mismo dijo que las cosas sagradas es como tirarle perlas a los chanchos. Así que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de la iglesia, cuando querramos enseñar, hagámoslo con gente que realmente esté interesada en saber. Nosotros somos mensajeros. Nosotros presentamos, compartimos el mensaje de Jesucristo, pero no es nuestro mensaje. El mensaje de Jesucristo no es para debatirlo si está bien o no está bien. Se comparte, se acepta o no se acepta. Pero tengamos entonces presente esto. Encontremos a alguien que quiera realmente saber. Si tiene curiosidad, bueno, pues que siga de largo. Otra cosa importante, acá tienen, si ustedes tuvieran un bebé, ¿qué le van a dar? ¿Leche o le van a dar carne?
Fíjense lo que escribió el apóstol en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando hablamos con personas que no tienen un gran conocimiento del Evangelio ni de las Escrituras, tenemos que tener cuidado con qué los vamos a alimentar. Ellos son espiritualmente hablando como un niño, como un bebé, y no pueden recibir carne, sino leche, algo suave, algo que ellos puedan digerir. Vamos a justamente ver esto en la charla que tiene Amón con Lamoni. Amón empezó a hablarle osadamente y le dijo, ¿crees que hay un Dios? Lamoni le respondió y le dijo, ignoro lo que eso significa. Era lo básico, pero él no sabía que era un Dios. Entonces ahí es donde Amón adapta las cosas. Le dice, ¿crees tú que existe un gran espíritu, como habías dicho? Él contestó sí. Dijo, bueno, este es Dios. Fíjense qué simpleza, ¿no? Algo simple, leche. ¿Crees en un gran espíritu? Sí, bueno, ese es Dios. Vamos a ver otro ejemplo más. Le dice, ¿es que este gran espíritu, que es Dios y creó todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra? Nuevamente la sinceridad y la inocencia de Lamón, y él le dijo, sí, creo que ha creado todas las cosas que hay sobre la tierra, mas no sé de los cielos. Nuevamente Amón adapta su enseñanza y le dice, el cielo es el lugar donde moran Dios y todos sus santos ángeles. Hagámosla simple y sencillo, hermanos. La doctrina profunda es para alguna clase especial en la iglesia, pero por lo general, fíjense el ejemplo de las autoridades en las conferencias generales. Ellos hablan para todo el mundo y hablan con simpleza y de las cosas básicas. Tengamos siempre presente esto cuando querramos hablar justamente y compartir de la iglesia. Más adelante, obviamente, cuando Amón le ha explicado ya las cosas básicas, dice, cuando Amón hubo dicho estas palabras que le explicó acerca de la creación del hombre, dice, empezó por la creación del mundo, también la creación de Adán, y le declaró todas las cosas concernientes a la caída del hombre, y le repitió y explicó los anales y las santas escrituras del pueblo, las cuales los profetas habían declarado aún hasta la época en que su padre Leí salió de Jerusalén. Mas eso no es todo, porque les explicó el plan de redención que fue preparado de la fundación del mundo y también les hizo saber concerniente a la venida de Cristo y les dio a conocer todas las obras del Señor. Pero con tranquilidad, con paciencia, en orden, desde lo más básico hasta lo más profundo. A veces las personas nos vienen con temas que son demasiado profundos justamente, y para llegar a eso primero tenemos que explicarles otras cosas, no se les puede responder por sí o por no cosas tan sagradas y tan complejas. Y fíjense lo que sucedió que después que Amón les hubo dicho todas estas cosas y las explicó al rey, el rey creyó en todas sus palabras y empezó a clamar al Señor diciendo, oh Señor, ten misericordia según tu abundante misericordia que has tenido para con el pueblo de Nefi, tenla para mí y mi pueblo. Qué hermoso tener la oportunidad de conocer a estas personas. Díganme si no les encantaría conocer a Lamoni y ver a esta persona que, fíjense que tenía tal vez un mal comportamiento, un comportamiento violento al grado de que mataba a sus siervos que no cumplían con sus órdenes, pero evidentemente él lo hacía por total desconocimiento de las leyes de Dios. Y cuando él escucha la verdad, se arrepiente de tal manera que él le ora a Dios con muchísimo fervor. Y esto me hace pensar, y tendríamos justamente que meditarlo en nuestros corazones, ¿cuántas personas hay en el mundo, personas que
desconocen la verdad y en el fondo son buenas personas, aunque tengan malos comportamientos, pero todavía no conocen la verdad, dice, porque no saben dónde encontrarla. Y esto es nuestro gran compromiso de compartir con la gente el Evangelio. Recuerden que Jesucristo, antes de irse, fue la comisión que le hizo a sus apóstoles de llevar su Evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya casi para terminar, cuando hubo dicho esto a tierra, cuando hubo dicho esto, la Amón cayó a tierra como si estuviera muerto, y aconteció que sus siervos lo levantaron y lo llevaron a su esposa, y lo tendieron sobre una cama y permaneció como si estuviera muerto por el espacio de 2 días y 2 noches. Y su esposa y sus hijos e hijas lloraron por él según la costumbre de los lamanitas, lamentando en extremo su pérdida. Y así hemos llegado a la conclusión de este capítulo 18 de Alma, que tantas cosas encierra, como yo digo, tantas perlitas que tenemos de conocimiento escondido. Los insto a que puedan volver a leer otra vez la asignación, ya tal vez con ojos diferentes y buscando cada uno de ustedes la oportunidad de compartir estas perlitas, estos tesoros de conocimiento escondido que tenemos siempre en las escrituras. Hemos llegado entonces, como dije, al final de este capítulo 18. Vamos a ver si tenemos tiempo esta semana de tratar los otros capítulos porque tenemos que leer hasta el 22. Que pasen una buena semana, unos buenos días y que encuentren mucho gozo en escudriñar las escrituras, hermanos.